El reino de Dios, una de las expresiones más utilizadas por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. El reino de Dios se parece a tal o cual cosa. Se parece a un sembrador que salió a sembrar. Se parece a una mujer que mezcla levadura con la masa. Se parece a otro hombre que encontró un tesoro. Se parece a una red que recoge pescados, unos buenos y otros malos. El reino de Dios se parece. Cristo repitió tantas veces, el reino de Dios se parece, que yo creo que algunos de sus discípulos llegaron a sentir, yo diría, impaciencia. Ya no nos digas más a qué se parece. Dinos qué es. Dinos dónde está. Dinos cómo se construye. Dinos en dónde se vive. Estas preguntas, de una manera muy natural, tuvieron que surgir en los discípulos de Cristo, porque Cristo siempre hablaba de cómo se asemejaba el reino de Dios a una cosa o a otra. Pero tal vez tenemos que hacernos otra pregunta anterior. Y la pregunta en este caso sería, ¿de verdad cabe en palabras? ¿Todo cabe en palabras? Esa pregunta es todavía más general. ¿No es verdad, amigos, que cuando algunas personas pasan por ciertas experiencias, dicen, es que me quedo sin palabras? Bueno, si tú te quedas sin palabras, quiere decir que no hay palabras para describir lo que viviste. Por ejemplo, una persona que ha tenido un terrible accidente, ha perdido sus amigos en ese accidente. Yo conocí un caso así. Iban varios en un automóvil, se estrelló a gran velocidad, y de las personas que iban en ese carro, que creo que eran 4, murieron 3. Imagínate que le preguntamos al sobreviviente, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué siente? Por una parte, pues el dolor de perder a sus amigos. Por otra parte, tal vez una alegría de haber sobrevivido. Pero también nos explican los psicólogos que en esos casos se da una especie de culpa del sobreviviente. ¿Yo por qué sí y ellos por qué no? Entonces la persona queda en un revuelto de sentimientos. ¿Tú crees que esa persona podría fácilmente poner en palabras lo que siente? O cuando un papá o una mamá cargan por primera vez al hijo de sus entrañas, ¿tú crees que esa persona puede poner en palabras lo que significa eso? Tener un hijo, tener su hijo. ¿Todo se puede decir en palabras? ¿Todo se puede describir? ¿O hay veces que las palabras se quedan cortas? Y cuando las palabras se quedan cortas, ¿qué hacemos? Pues utilizamos comparaciones. Pero siempre advertimos, mira, es algo maravilloso. Es lo mejor que me ha pasado. Pero no sé cómo decirte. Y por eso a veces ruedan las lágrimas. A veces la persona simplemente tiembla, se confunde, se tapa la boca, porque es algo muy grande, o muy bello, o muy terrible. ¿Por qué vamos a suponer que el reino de Dios cabe en nuestras palabras? ¿Por qué vamos a suponer que el reino de Dios lo entendemos tan perfectamente que podemos describirlo o que podemos ponerlo por obra como se pone por obra la construcción de una ciudad o de un edificio? Por eso no me gusta tanto la expresión construir el reino de Dios.
¿Quién te dio los planos? Tenemos apenas algunas indicaciones. Y esas indicaciones son las que aparecen en el Evangelio de hoy. Y la indicación más importante es: empieza por ti. Asegúrate de que Dios reine en ti. Empieza por ti. Empieza por tu relación cercana. Por ejemplo, asegúrate que Dios reine en tu familia, que Dios reine en tus amigos. Asegúrate que Dios reine ahí. Empieza por ahí. Lo irás entendiendo a medida que va sucediendo y a medida que lo vas practicando. Entenderlo, recibirlo y practicarlo van juntos cuando se trata del reino de Dios. Pero está más allá de nuestras palabras. ¿No ves que es Dios reinando? ¿No ves que es el estilo de Dios? ¿Quién conoce el estilo de Dios? Dice la Escritura: ¿con quién se aconsejó para entenderlo? Para que le enseñara el método inteligente. Es el estilo de Dios, es el modo de Dios, que vamos a decir que lo entendemos. Empieza a recibirlo, empieza a obedecerlo, y poco a poco lo irás entendiendo. Empieza por ti, y que Dios te bendiga.